Os invito a abrir vuestras Biblias en Jeremías 29. Vamos a estar leyendo del 4 al 11. Jeremías 29, 4 al 11. Dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hasta aquí la palabra del Señor. Esto es una carta de trato de Dios a su pueblo, pero también de esperanza. Y me gustaría que lo tuviéramos presente para, a medida que vamos a ir hablando de este pasaje, veamos que no solo es un castigo en el que Dios está enviando a su pueblo al exilio, sino que también hay una palabra de aliento, de esperanza, de ánimo. Y es por eso que quiero que podamos acercarnos a esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel puntual en el exilio por causa de su pecado, de su idolatría. Y ver cómo Dios, a pesar de todo esto, mantiene un propósito trascendente a ellos mismos y les da una dirección precisa para conducirse en medio de esta situación puntual que están viviendo. Este capítulo, Jeremías 29, no solo es una carta a los exiliados, es una carta a un pueblo que está roto, un pueblo que es el pueblo escogido y que ahora es apartado de su lugar. Es un pueblo que está disciplinado, está confundido, pero que Dios le demuestra que está profundamente amado por el Señor. Y este es el contexto. Un exilio es siempre algo traumático. Rompe nuestra identidad, el sentido de pertenencia, incluso uno se plantea el valor personal que tiene. Aquí algunos de vosotros no sois de Mallorca y habéis venido a Mallorca ya cuando erais mayores. No sé si exiliados, pero os habéis movido del lugar y os podéis identificar mejor con este pueblo, que ha sido apartado de su tierra, está en una nueva tierra y más allá de la disciplina que el Señor está teniendo con ellos por causa de la idolatría, ellos están viviendo todo ese trauma que supone, además de que el Señor les esté corrigiendo, estar siendo exiliados en una tierra que no tiene nada que ver con ellos. Alguien dijo una vez que nosotros vivimos en exilio desde el momento en el que nuestras madres nos han dado a luz. Ese es el primer momento en el que somos exiliados, salimos de donde estábamos y luego vivimos como exiliados hasta que el Señor vuelva o nos lleve con Él. Los israelitas fueron obligados a viajar miles de kilómetros para un pueblo que no tenía nada que ver con ellos. Yo sé que los mallorquines somos un tanto especiales y hablamos una lengua diferente, tenemos una cultura diferente y puedo entender que muchos de vosotros sintáis que estáis en un lugar que no tiene nada que ver con vosotros. Pero vamos a ver cómo todo esto, si bien es cierto, el Señor quiso usarlo para tener un proceso con su pueblo. El pueblo va a Babilonia y es el pueblo que va a ser obediente a Dios. Otra parte se va a quedar
en Israel y va a ser desobediente. Entonces, la promesa que el Señor tiene para esta parte que ha sido exiliada, que ha salido. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, y de esto Dios acusa al pueblo de Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no mantenían el agua. Babilonia es un instrumento que Dios usa y que más adelante juzgará para tratar al pueblo de Israel. No es que Babilonia fuera genial, fuera ideal, de hecho era un ejército temido, era una potencia militar de la época, y en la época de Jeremías estaba en auge. Y tenían varias particularidades. Ellos pretendían asimilar culturalmente a todas aquellas naciones que conquistaban. Entonces, hemos visto en el pasaje que Dios está diciendo que tienen que construir, plantar y tener descendencia. Y esto es así porque Babilonia, cuando asumía a las naciones, no los esclavizaba, no los tenía en prisiones, sino que los tenían en sitios en los que tenían cierta libertad, entre comillas. Es decir, lo que el Señor les está planteando es algo que pueden llevar a cabo y que luego veremos cómo tienen que responder a la palabra del Señor. Aquí, en Jeremías, Dios se revela como Yahvé Sebot, que es el Dios de los ejércitos. Y es justamente el Dios de los ejércitos que usa un ejército que no tiene nada que ver con Dios para tratar a su pueblo. Vemos también que hay una serie de profetas y líderes entre los exiliados a los que Dios acusa de algo concreto. Estos profetas estaban dando palabra como si fueran enviados por Dios al pueblo de Dios para decirles, hey, no os preocupéis, esto es algo pasajero. En breve el Señor nos va a rescatar de aquí. No os mezcléis con Babilonia, no os asentéis, no echéis raíces. Esto, rápido, en nada pasa. Y Dios está diciendo, hey, no escuchéis a estas personas porque no están enviados por mí. En medio de todo esto hay un mensaje de esperanza. Las palabras de Jeremías no solo son un mensaje de que tienen que arrepentirse, no solo es un mensaje de decir, oye, habéis hecho las cosas mal y Dios os va a meter en un proceso, sino que hay un mensaje de esperanza y es, después de 70 años, volveremos. Pero además de eso, hay otra profecía, y hay una profecía mesiánica, en la que descendiente del rey David será el justo. Por todo esto, en esta mañana quiero establecer 5 puentes que veo de conexión entre la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquella época y la realidad que la Iglesia y nosotros, los aquí presentes, podemos estar viviendo en el día de hoy. Así que el primer puente es, Dios nos coloca en situaciones y lugares en los que uno no está donde querría estar. El pueblo de Israel ha sido llevado cautivo. No es una decisión que ha tomado, no es un accidente, no es, uy, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es la mano de Dios que ha hecho que ellos lleguen allí. El pueblo de Dios no está donde quiere estar. Y hemos leído antes, y está allí por causa de su idolatría, porque dejaron al Señor fuente de agua viva. Esto no es un accidente. Dios les increpa que es un pueblo que supuestamente, siendo el pueblo que ama y tiene fe al Señor, no ha demostrado que sea así. No ha tenido fe, no ha tenido confianza, no ha creado en el espacio en donde estaban, no ha expresado amor, y entonces le está echando todo eso en cara, porque no han vivido como se suponía que tenían que vivir. Y por eso ahora están en un lugar en el que no quisieran estar. Y esto a mí me confrontaba, porque muchas veces es como el gran dilema, ¿no? ¿Lo que estoy viviendo es un accidente? ¿Es consecuencia de mi pecado? ¿O es la mano de Dios que está detrás de todo esto? Muchas veces cuando nosotros estamos en lugares en los que no queremos estar, nos planteamos estas preguntas. ¿O soy el único? Vale, consuela. Nos preguntamos eso. ¿Estoy aquí porque el Señor me ha permitido? ¿Estoy por causa de mis malas elecciones? ¿Es mi pecado el que me ha traído?
Pero sea lo que fuere, el pueblo de Dios tiene que tomar una decisión y nosotros también tenemos que tomarla. No podemos esperar a que las situaciones externas cambien para decidir, afrontar lo que tenemos que hacer. Dios usa al pueblo babilónico y más tarde lo juzgará para tener un proceso de transformación con el pueblo escogido. Esto no es un castigo, no es ponernos contra la pared, no es decir, bueno, pues ahora ya no. Es un proceso de transformación, hay un propósito en todo esto. Y muchas veces en medio de nuestro dolor, nosotros no somos capaces de ver que estamos en medio de una situación que el Señor quiere usar para hacernos más a su imagen, para transformarnos, para revelarse, para movilizarnos de donde estamos. Dios trabaja en los lugares, a veces, que no nos gustaría estar. Ya puede ser un proceso, puede ser una enfermedad, un cambio de trabajo, una mudanza, irse a una ciudad nueva. En medio de todas esas situaciones que a lo mejor no quisiéramos estar viviendo, Dios quiere trabajar en nosotros y quiere llevar a cabo procesos de transformación. Porque Dios nos llama a fructificar en lugares que quizás no nos gusta estar, pero que somos llamados a bendecir. El Señor les dice, construid, plantar y multiplicaos. Y eso implica un par de cosas. Primero, tenían libertad para hacerlo. No vivían en celdas, como hemos dicho antes. Si tenían la posibilidad de hacerlo, debían escoger hacerlo. No era algo que iba a salir de mutua voluntad, sino que tenían que escoger, ser intencionales en hacerlo. A mí la construcción, la plantación y la multiplicación me habla de objetivos a corto, medio y largo plazo. La plantación está diciendo, plantad hortalizas. Yo no sé si alguno de vosotros en la escuela cuando era pequeño os hicieron plantar entre algodoncitos alguna legumbre, ¿sí? ¿La veis? Y tenías que poner las gotitas, se veías como aquello crecía y de repente se abría poquito a poco, salía un tallo y tú, ya tengo una planta. Y tu madre, no, eso hay que plantarlo. ¿Cómo que plantarlo? Sí, hay que ponerlo en tierra. Lo ponías en tierra, en ese típico yogurcito transparente, y luego echabas raíces y luego ya, si estabas muy motivado, ya lo trasplantabas a otro lugar y aquello crecía y podías ver los frutos. Pero aquello era un proceso. El primer paso era decidir, escoger, plantar. Y construir me habla a corto plazo. Cuando nosotros nos movemos, cuando vinisteis aquí a Mallorca, no sé si con trabajo o sin trabajo, lo primero que dices es, bueno, ¿debajo de qué techo voy a dormir? ¿Dónde voy a estar? ¿Cuál va a ser mi hogar? En el caso de los israelitas, iban a construir casas para ellos. Cuando uno construye esa casa, yo me imagino, porque no he construido ninguna casa, que lo estás haciendo y ya estás proyectando para el futuro. ¿Dónde voy a poner el baño? Bueno, no sé si en aquella época el baño estaba dentro de la casa, estaba fuera, pero ¿dónde vamos a poner las habitaciones? ¿Dónde está el sur? ¿Cuál es la mejor orientación? ¿De dónde sopla el viento? ¿Cuántos somos? ¿Vamos a vivir apiñados o vamos a hacer una habitación para cada niño? Imagino que en aquella época no era así, ¿no? Pero iban proyectando, iban pensando. No esperes estar en otro lugar para empezar a vivir con propósito. Para empezar a vivir construyendo a corto, medio y largo plazo, no para ti mismo, sino para el reino de Dios. ¿Qué te está pidiendo el Señor aquí y ahora? ¿Qué te está pidiendo dentro de 5, 10 años? ¿Qué te está pidiendo que hagas con perspectiva de que otros disfruten de lo que tú vas a plantar? Porque aquí estamos hablando de hortalizas, pero ¿y si plantaban árboles? En aquella época, la esperanza de vida era de 60 años. Yo creo que Dios mediante, si no viene antes, 80-85 lo firmamos todos, ¿no? ¿No? ¿Hasta aquí? Mi abuela tiene 102. Pero 80-85 lo firmamos todos. Pero, si no hay complicaciones de salud, 60 años era la esperanza de vida allí. Es decir, la promesa que el Señor les había dado implicaba que ninguno de los que estaba allí iban a verla cumplir. Ezequiel 11:16 dice, por tanto, diles a los desterrados, esto dice el Señor soberano, a pesar de que los esparcí por los países del mundo
yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. No solo es una carta de esperanza, sino es una promesa de que el Señor iba a estar con ellos, aun cuando ellos no vieran cumplir la promesa por la que estaban transitando. Y esto me planteaba algunas preguntas, y me voy a tomar la licencia de haceroslas a vosotros. ¿Vives con la cabeza y el corazón donde tienes los pies ahora? ¿O vives con la maleta preparada? Mirando si sube mucho el alquiler, igual es buena oportunidad para irme a Alicante, Granada, que los precios están más bajos, algún pueblo perdido de Asturias. Algunos tendrán en Idealista y en Fotocasa posibles viviendas. ¿Dónde está tu corazón y tu cabeza? ¿Está aquí? ¿O estás con la maleta preparada para salir en cualquier momento? Y esto es lo físico, porque de lo que estamos hablando es de procesos. ¿Estás con la maleta preparada para que cuando el Señor te diga, Jordi, te muestro esto porque quiero tener un proceso de restauración, de sanidad contigo? Y entonces Jordi coge la maleta y sale. Bueno, Señor, ahora no es buen momento. Ahora quizás no es oportuno, tengo muchas cosas. ¿Estás con la maleta preparada o estás permitiendo que el Señor lleve a cabo esos procesos por los cuales quiere que transitemos? Quizás no estás donde quieres estar, pero el Señor nos dice, yo estoy contigo. Dios nos llama a reconocer su voz y no dejarnos endulzar los oídos. Había mensajes dulces en la época de Jeremías. En medio del dolor, de la dificultad, del exilio, escuchar a alguien que te dice, no te preocupes, esto va a ser solo un momentito, endulza los oídos. Había parte del pueblo que estaba escuchando esas voces y que le estaba dando cabida. Pero ¿cómo puede el pueblo de Dios saber que las palabras de Jeremías eran ciertas y la de estos falsos profetas no? Bueno, sin entrar en teología de profetas, basta decir que el profeta se confirma cuando su profecía se cumple. Entonces, imaginaos el pueblo. ¿Cómo sé yo si es cierto o no es cierto? ¿Pasaría el tiempo? ¿Pasarían las semanas? ¿Pasarían los meses? Y ese que dice que está diciendo eso, ¿cuánto es poco tiempo? ¿Cuánto es breve? ¿Cuánto es enseguida? Es muy abstracto. Jeremías fue muy concreto. Dijo, 70 años, no lo vais a ver vosotros. Pero es que además de eso vemos la palabra de Dios y dice, Éxodo 24, 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Deuteronomio 5, 8 al 10. No te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre o mujer, de aves, de animales o de peces. No te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla, de ninguna forma, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Levítico 26:1. No se harán ídolos ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán en su país piedras pintadas para adorarlas, porque yo, el Señor, soy su Dios. Salmos 115, 4, 8. Describe la inutilidad de los ídolos hechos de plata y oro, que tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, y manos, pero no palpan. Y en Jeremías 10, del 1 al 16, sostiene que los ídolos son obras de manos de los hombres, son inútiles, una mentira y una obra ridícula que con el tiempo va a perecer. La palabra de Dios nos ayuda a ti y a mí, y les ayudaba al pueblo de Israel a saber si el mensaje que estaba escuchando endulzaba sus oídos o venía de parte de Dios. Dios ya había dicho a su pueblo que aborrecía la idolatría. Y nosotros como evangélicos podemos caer en la tentación de creer que eso es un problema que solo sufren los católicos y que nosotros no levantamos ídolos. Pero nuestro corazón es una fábrica de ídolos. El verdadero mensaje, el mensaje del Señor, es aquel que confronta, no que seduce. Es un mensaje que transforma, no que adormece. Cuando estás herido o abatido, ¿qué tipo de mensajes te gusta escuchar? Todos reconocemos, ¿no?, que lo que uno quiere es que le pasen la manita por encima, qué bueno que eres, esto va a pasar.
Pero la realidad es que la transformación, el proceso, va a suponer tiempo y a veces no va a ser agradable. Pero la fe, es decir, la fidelidad, la obediencia y la confianza en el Señor, nos permite permanecer en los procesos que el Señor quiere llevar a cabo. Nos permite separar, su palabra, los mensajes que pretenden sedarnos para huir de los procesos, de aquellos mensajes que pretenden transformarnos por medio de los procesos. Porque Dios quiere que seamos instrumentos para otros, que otros puedan disfrutar de las promesas y que otros puedan aprender de nuestros errores. El pueblo de Dios tuvo que escoger entre sobrevivir en Babilonia o aceptar el trato de Dios en Babilonia. Aceptar la aceptación del Señor por medio de Jeremías era abrazar una promesa de restauración que, como hemos dicho, iba a llevarse a cabo en 70 años. Y eso implicaba que, como hemos dicho, la mayoría de ellos, si no todos, no iban a verla cumplir. Debían escoger entre vivir resentidos por no estar donde querían estar o vivir aceptando que estaban donde estaban y debían ser tratados. Debían escoger entre odiar a Babilonia o bendecir a Babilonia. Y aquí hago un paréntesis. La clase política, me da igual de qué partido seas, nos confronta a todos. Porque cuando vemos al otro partido, al que no votamos, nos cuesta orar por ellos. Al menos a mí me cuesta. Y el Señor nos llama a orar por ellos, a bendecirles, a bendecir esta tierra. Y nosotros, igual que el pueblo, debemos escoger, aprender y ser tratados o a pasar por esta vida sin pena ni gloria, sin dejar un legado. Y no hablo de fama, hablo de legado. De que lo que el Señor ha hecho en mí se lo pueda transmitir a los que vienen detrás. Tenían que escoger entre pasar el tiempo y cumplir con el castigo, la disciplina, o ser instrumento en sus manos para que otras generaciones no cometieran el mismo error que ellos cometieron. Que entendieran que Dios es celoso, que Dios aborrece la idolatría y que Dios es justo. Y eso, ellos eran los responsables para que las siguientes generaciones pudieran aprenderlo. Debían escoger entre el trato rápido, el placebo de los falsos profetas o las duras palabras que Jeremías les dio. Yo me imagino este proceso, porque al final es un proceso. Escoger es un proceso, no es que de un día para otro tú tengas que hacer, bueno, me pongo a construir, quizás eso fue lo primero, pero me pongo a plantar, doy en casamiento, me multiplico. Sería un proceso. Yo me imagino algo como, de repente, yo veo a mi vecino que empieza a plantar, ¿no?, una hortaliza, miraría a mi mujer y le diría, ¿qué está haciendo el vecino? Dice, no vas. Mari me ha dicho que creen a Jeremías, que tienen dado que vamos a estar aquí 70 años y ellos empiezan a ser obedientes. Pero tú crees, si los otros están diciendo que nada vamos a salir, eso es lo que me han dicho. Se encontrarían donde compran. ¿Y tú qué? ¿De qué bando eres? ¿De los del rápido o del loco ese de Jeremías que nos dice que vamos a estar aquí 70 años? Y sería un proceso. Cada familia, cada persona debería tomar una decisión. No es una decisión que tomara el pueblo de golpe, sino que se irían contagiando unos a otros. Con el paso del tiempo verían que este que dice que en breve, llevamos aquí una semana y de breve nada, esto se empieza a hacer duro. Un mes. ¿Cuánto tiempo? Quizás el último en escoger hacer todo esto, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero fue un proceso. Fue un proceso reconocer que se habían equivocado y aceptar que iba a haber un trato de parte de Dios y que ellos eran los responsables de transmitir todo esto a las nuevas generaciones. Y no estoy diciendo
ni estoy animando a la iglesia a que habléis con Fabri y con Karen para pasar al ministerio de jóvenes. Pero ¿cómo estamos viendo a los que vienen detrás nuestra? Ya no solo a nuestros hijos, no solo a los nietos, sino a los jóvenes con los que cruzamos en la iglesia. Hay un término que es el de la generación de cristal, ¿no? Lo habéis escuchado los jóvenes, ¿no? De la generación de cristal. Vaya etiqueta os han puesto, ¿eh? Bueno, es su responsabilidad, pero es nuestra responsabilidad también ayudarles a transitar esos lugares. Y a mí el Señor me hablaba de eso. No de un legado en el sentido de algo que yo tengo, sino lo que el Señor me ha mostrado por medio del ejemplo de mis mayores, pastores, responsables. ¿Cómo estamos transmitiendo todo eso que el Señor nos ha hablado a las nuevas generaciones? Porque como iglesia podemos caer en la tentación y en el error de generación a generación empezar de nuevo. Hay generaciones que ahora descubren y dicen, ¡wow! El ayuno y la oración. Pero nuestros mayores ya nos vienen diciendo, todo es una generación que deja legado, que cambia a otras generaciones. Es una generación que primero reconoce la incapacidad y luego permite el trato de Dios en ellos. En medio de toda esta situación de falsos profetas, de tener que asentarse, Dios trae esperanza y les recuerda que sus planes son planes de bien y no de mal. Jeremías 29:11 dice, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y este versículo, si lo leemos sin el contexto de todo lo que hemos hablado, podría ser justamente el placebo que otros recibieron. El Señor está diciendo que todo obra para bien, en tanto en cuando el pueblo de Dios escogiera permitir ser tratado por Dios. Pero hay una elección, hay un paso que dar. Y estos planes, esta esperanza, este ánimo que el Señor les da, contrasta con su realidad. Gente exiliada, humillada, sin templo, lejos de su casa. Y nos podemos identificar, ¿no? Algunos de nosotros. A lo mejor no somos exiliados, pero no nos sentimos del lugar en el que estamos. No es que nos hayan humillado, pero a final de mes miramos la cuenta y dices, wow, yo he trabajado, yo he hecho todo lo que tenía que hacer y parece que no llego. Todo lo que hay que pagar, una cosa y la otra, y me siento humillado. O quizás no soy consciente de que el Señor está conmigo. No es que no tenga templo, sino es que no soy consciente que el Señor no solo está aquí. Teóricamente lo soy, pero luego salgo por la puerta y no lo vivo. O puede ser que realmente tu corazón esté lejos de aquí, lo tengas puesto de donde vienes. En medio de esta realidad, sea cual fuera la tuya, hay una promesa que conlleva esperar y esperar para que otros disfruten del cumplimiento de la misma. Dios les afirma que los planes son de bien y no de mal. Porque Dios no está hablando de una situación, está hablando de un destino. ¿Cómo debía sentirse el pueblo? En medio de esas falsas promesas de los profetas que promovían poco sufrimiento, en medio de todo eso hay una palabra de aliento, de esperanza, de propósito, de sentido, que no habla solo de los planes que Dios tiene para con su pueblo, sino habla del carácter de Dios. Y muchas veces en medio de la situación que estamos viviendo, de lo que nos tenemos que aferrar es que Dios es bueno y quiere el bien para nosotros, independientemente de lo que estemos transitando, aunque a veces no haya respuestas, aunque a veces no sepamos cómo hemos acabado ahí. La esperanza que Dios les da habla de su carácter y del proceso de restauración que va a llegar por medio de una persona. El Señor es nuestra justicia. A modo de conclusión, Dios quiere en medio del proceso que está viviendo de exilio el pueblo,
llevar a cabo un proceso de restauración interno. Llama a su pueblo a plantar árboles que otros van a disfrutar. Y no solo de manera física, sino a plantar fe, esperanza, adoración, obediencia, trascendencia, identidad. Todo eso es lo que el pueblo exiliado está llamado a plantar en las nuevas generaciones. Yo no sé en esta mañana cómo estás. No sé si estás en un proceso o no estás en un proceso, si estás en una situación que no te es agradable, si es en la que no quisieras estar, si estás resentido con Dios por lo que estás pasando, o si te sientes castigado en esta etapa de tu vida y estás luchando por entender qué es lo que te ha llevado hasta donde te ha llevado, o te sientes alejado de Dios, o estás luchando constantemente por no entrar en el proceso que Dios quiere que entres para tu bien, o quizás estás queriendo salir de la isla, o de la comunidad, o de tu trabajo, o de tu hogar, o quizás estás buscando palabras que te endulcen los oídos para llevar más llevadero el sufrimiento, la etapa que te toca vivir. O quizás no, quizás estás dejando que Dios te trate, que te forme y que te haga fructificar aquí donde estás. Gloria a Dios. Dios te use para seguir incentivando, motivando, moviendo a otras personas. Pero sea lo que fuera que estás viviendo, el Señor nos llama a aceptar el lugar en el que estamos y a permitir que el Señor nos siga transformando. La diferencia entre estar fuera del proceso o en el proceso por parte del pueblo y por nuestra parte es creer que los planes de Dios son buenos para nosotros, aun cuando no veamos cumplidos lo que nosotros esperamos que se lleve a cumplir. La mayor promesa y de la que podemos disfrutar por su gracia es la que dijo un día un teólogo. Todo lo que tenemos derecho a esperar de Dios fue más que cubierto por Cristo en la cruz. Y Jeremías 33, 14, 16 lo recoge así. Llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. En ese día Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura. Y este será su nombre. El Señor es nuestra justicia. El pueblo de Israel está pretendiendo buscar justicia y es el Señor el que la traerá. Por medio de Jesús es que se puede llevar a cabo los versículos de Jeremías. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y es por medio de Cristo que hoy podemos acercarnos y sabernos escuchados por el Señor. Así que, independientemente del momento, en la etapa de lo que hemos hablado que te encuentres, ten la certeza, ten la seguridad que el Señor te está llamando. En medio de ese proceso, lo que el Señor quiere hacer es que estemos más cerca de Él, que nos sepamos escuchados, que sepamos que tenemos el privilegio y la oportunidad por medio de Cristo de ir delante de su presencia. Y que sea lo que sea que estás pasando, el Señor lo va a usar para bien. ¿Os parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Señor, perdónanos porque reconocemos nuestra debilidad, nuestros fallos, nuestra tendencia a evitar el dolor, a evitar los procesos. Y queremos vivir, Señor, con
con trascendencia. Queremos vivir no solo para recibir nosotros en medio del proceso, en medio del trato, para parecernos más a ti y que otros te conozcan, sino vivir plantando a corto, medio y largo plazo para tu reino, Señor. Para que las generaciones que vienen detrás te puedan conocer. Que no cometan los mismos errores que nosotros cometemos. Ayúdanos a vivir dejando legado, Señor. A vivir con trascendencia. Y a que en medio de cualquier situación podamos confiar que tú todo lo vas a usar para bien. Que tú eres bueno. Y el que ama, disciplina. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Si en esta mañana hay algún hermano, alguna hermana que se está resistiendo al proceso que tú quieres llevar a cabo, Señor, yo te quiero que esos brazos de amor, esos lazos tuyos, por medio de tu Espíritu, Señor, traiga la profunda convicción que en el proceso hay libertad, que en el proceso se ve tu bondad, que el proceso es parte de la manifestación de tu amor por nosotros. Haz conforme tu buena voluntad. En el nombre de Jesús.